Hola, soy Rosalía Rodríguez Vega. Bienvenidos a Visión Victimológica. Un nuevo canal pensado por la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Y no nomás en el país, yo creo que esto es un problema realmente que atañe a todo el mundo. Pero bueno, el canal lo que pretende es mirar hacia la victimología. Es decir, todos los fenómenos sociales que están afectando al país, los pretendemos relacionar con la victimología. El interés personal es la inquietud que estamos viviendo actualmente. Podría poner el ejemplo de la pandemia. Realmente es un problema de salud pública, un problema social, un problema económico, un problema político, un problema jurídico. Y me vengo con esta pregunta. ¿Ustedes se han preguntado por qué México no es un país de calidad? Pues es una pregunta que hace mucho tiempo yo me la hacía. Y realmente no es nada más la educación, porque la educación implica salud, la educación implica economía, la educación implica la política, las leyes. ¿Por qué no hablar de la parte de lo que está sucediendo con el agua, con la tierra, con el aire? Yo creo que es una muy buena pregunta. Me gustaría empezar con una anécdota que me sucedió hace muchos años. Cuando yo estudiaba, cuando el interés era buscar respuestas a lo que yo hacía. Yo deseaba estudiar una maestría y escogí victimología. Para tomar esa esa maestría, pues fuimos invitados a un foro, muchos de nosotros, para poder seleccionar una maestría a nivel jurídico penal. De hecho, la victimología es una ciencia penal. Y en ese foro fui la única maestra, la maestra de primaria. Y un foro muy interesante, en donde me abrió mucho el panorama para conocer los problemas a fondo que yo sufría en las escuelas y en la clínica, porque aparte soy terapeuta. Era un foro jurídico, fue en el Instituto Nacional de las Ciencias Penales. En ese foro se presentaban grandes expertos en la materia de criminalística, de criminología y en la parte jurídica. Y en ese foro día a día se hablaba mucho del perfil criminal, de los delitos, de las consecuencias que tenía un delito, de los problemas que implicaba la parte económica en un país, la cantidad de víctimas que ocasiona un delito. Se hablaba mucho de armas, se hablaba del perfil criminal, del agresor, se hablaba de patrullas, de sueldos para los de seguridad pública, del policía. Se hablaba mucho de todas esas cosas. Y se me ocurre levantar la mano, porque al final de cuentas era diferente a ese foro. La mayoría del auditorio eran abogados, uno que otro médico y uno que otro psicólogo, pero la única maestra de primaria era yo. Y levanto la mano, me dirijo a los de la mesa y les dije: lo que están diciendo es muy interesante, porque lo que es el delito en el país es grave, muy grave. Es muy difícil para las personas marchar con inseguridad en las calles. Pero yo pienso que esto es un problema de fondo. No nomás es combatirlo en este momento, en la actualidad. Ni modo, el delincuente ya está en la cárcel. Ya se le aplicó las leyes justas, la norma, como ustedes lo dicen. Pero hay algo más que está aportando la educación. Yo creo que hay que investigar más, porque el delincuente no se hace solo, aprende a ser delincuente. Los niños que vienen de escuelas, de familias disfuncionales, destructuradas. Niños abandonados, jóvenes descuidados. Yo estoy hablando de todos los niveles, porque no la pobreza es el problema del país. Yo creo que el problema es convivencia, atención, dedicación desde la semilla. Es como yo pienso. La educación es la que
Al final de cuentas hay que hacer más investigación, mirar hacia la educación, y yo creo que eso es lo que tenemos que ver primero también, ¿no? No dejar a un lado a la educación, a la familia, a la escuela, a la comunidad. No hay que dejarla. Todo el mundo se me quedó viendo. El foro no supo decirme nada. Los compañeros tampoco, y menos los que estaban al lado de mí. Me senté y pensé, ¿qué habré dicho? Estoy fuera del contexto, porque a lo mejor como aquí lo que importa es la ley. Me perdí. Pasa el tiempo, muchos años después, porque yo seguía trabajando como especialista, como maestra, y la maestría me dio mucha información para poder seguirme desarrollando como maestra de primaria, como especialista y como investigador, porque trabajé en investigación. Pasa el tiempo, llego al doctorado, pero eso le estoy hablando como unos 20 años, ¿eh? Y resulta que, pues igual, fui a dar a una escuela, también con el sistema jurídico, siendo única compañera con la especialidad en educación, maestra de primaria, especialista, y todos los compañeros pues eran abogados. Y cada vez que cambiábamos de materia, me tocaba un doctor diferente, y en cada una de las presentaciones, cuando empezaba la materia, nos teníamos que presentar todos. Y a veces era la última, a veces era la primera, pero siempre me presentaba como maestra. Y ellos me decían, ¿qué espera usted de la política criminal? Bueno, yo les decía, como maestra de primaria, serví al niño, le serví al padre de familia, le proporcioné todo lo que era de mí, mis conocimientos, mi capacidad, mi vocación, pero no era suficiente como maestra. Después fui como investigadora para buscar la justicia, porque a veces encontrábamos a un niño maltratado, una madre que también era maltratada, un maestro maltratado, y decía que la maestría me había aportado la preparación para atender víctimas, para escucharlas, para proveerlas y que encontraran el equilibrio después de un delito. Tampoco me quedé satisfecha, porque hasta ahí llegaba mi trabajo. Entonces tenía yo que buscar otras alternativas. Y la política criminal, pienso que dirigirme a la Ley General de Educación sería excelente estrategia para quizá mejorar las condiciones de todos los niños del país. Porque no era un niño, eran todos. Entonces pienso que la política criminal a mí me va a aportar cosas para la educación. Y cada doctor me decía, maestra, tiene usted razón, porque la educación es lo que va a sacar un país. Y yo le contestaba a cada maestro, a cada doctor, ¿sabe usted que hace 20 años no fui escuchada? Créame lo que así yo lo pensé por muchos años, pero no he dejado de pensar que a través de este canal ya no me escuchen los doctores o los compañeros de grupo o mis compañeros de escuela o mis compañeros o mis amigos que han visto mi trayectoria, que este canal sea para mandar el mensaje que un pueblo educado va a crecer. Si no tenemos la fuerza de la educación, difícilmente sacamos a un pueblo. La educación no es aprender a leer y escribir, aprender matemáticas, aprender ciencias. La educación es el gracias, el por favor, el pedir las cosas con respeto, hablar con cordura, decir lo que uno piensa, respetar al compañero, a la amiga, a la pareja, al hermano. Yo creo que eso es educación. Educación es convivir de manera agradable, disfrutar los momentos con las personas, respetarnos unos con otros. Yo creo que eso es educación. Y la educación es inmenso para entender el panorama de ella. Y es muy difícil abordar todo esto, y más un maestro. Pero bueno, eso yo lo he aprendido durante 40 años. En esta ocasión, en este primer momento, en esta creación de este canal, Visión Victimológica, voy a aprovechar en presentar mi libro, De docente a víctima del estudiantado.
¿Por qué lo quiero aprovechar? Porque de aquí va a partir este canal. Dije, primero mi libro y después un canal. El libro necesariamente lo tienen que leer, necesariamente tienen que compartirlo y enterarse de toda la investigación que se hizo, porque lleva muchos años. Para poder haber hecho este libro, tuve que ser maestra de primaria primero, para conocer el medio educativo, conocer al maestro, conocer a los padres, conocer a los niños, que fue mi pasión, y conocer las autoridades, los planes y programas de estudio, porque han ido avanzando, han ido mejorando la calidad de educación en este país. También resalta la violencia que hay en las escuelas. Esa es la preocupación. Aquí tiene una vida profesional, maestra de primaria, licenciada especialista en educación especial, maestría de victimología y el doctorado en política criminal. Con eso termino el libro. Todas estas 4 profesiones están en este libro. Está dividido en 4 capítulos. Tuve que poner la parte histórica del maestro. El maestro ha sido víctima. Si uno estudia toda la historia, fue víctima. La parte cultural, histórica del maestro fue distinta. Pero ahí se ha ido, a mí me interesa que ustedes conozcan, porque tenemos una mala imagen del maestro, una mala imagen que lo vemos en los programas de televisión. Una mano sosteniendo una regla. Yo pongo lo contrario ahora. Una manita con una regla. Porque ahora es el niño quien toma la autoridad y la que domina. Por eso cambia la situación. En el segundo capítulo hablo lo que es el fenómeno de la violencia. Parto inclusive de los tratados internacionales hasta actualmente, cómo afecta la violencia, cómo es un problema de salud pública. Y la tengo que definir. Y la tengo que definir porque nosotros estamos como que acostumbrando a tratarnos de esa forma, violentas. Ya la naturalizamos. Ya es común para nosotros el hecho de llevarnos mal, insultarnos, lastimarnos, vengarnos. Si tú no me lo haces, me desquito. Los golpes, los trancazos, la muerte. El tercer capítulo pongo al maestro como víctima. ¿Cuáles son los factores endógenos y exógenos que permiten, o que van a predisponer al maestro a ser víctima? Porque al final de cuentas el maestro está dentro de un entorno social. Es padre de familia, puede ser un maestro de muchos años, ya un adulto grande, un adulto mayor. Necesita el sueldo, necesita comer, necesita tener una casa, necesita tener tiempo también para vivir. Entonces yo creo que también es una persona, un ser humano que está al servicio de la infancia. Por eso lo pongo como víctima. Y también el último capítulo, que es el 4, es la propuesta para mejorar las condiciones del maestro y de las escuelas. Pero aquí la propuesta sería reformas a la Ley General de Educación. Y bueno, yo espero que ustedes lo lean, porque aquí es una investigación de varios años y en donde de alguna manera está muy amplio la parte estadísticas, la literatura, las fuentes bibliográficas que yo encontré muy difícil, porque en realidad no hay conciencia de este fenómeno que está sucediendo. Es grave porque si los niños no se les limita, no hay una autoridad por parte de la familia, no va a haber autoridad que los detenga en la escuela. Y si no hay una autoridad escolar como es el docente, pues tampoco va a haber autoridad en la comunidad, que es el policía. Nosotros lo hemos visto, ustedes a través de las redes, a través de las noticias, cómo ahora ya no se le respeta al policía. Y si no hay un ejercicio de autoridad, estoy hablando de autoridad con amor, porque la autoridad debe ser de respeto, sí, marcar las normas y los límites, de conducta, sí se tiene que hacer. Y esta es una propuesta. Bueno, yo espero, ¿verdad?, que ustedes puedan adquirir el libro, vale la pena, es un gran esfuerzo y es una gran preocupación para mí, en lo personal. Y bueno, recuerden que un pueblo educado va a crecer. Y nos vamos a ver en el siguiente video
porque voy a empezar a hablar del primer capítulo del libro, lo que es la historia, el maestro a través del tiempo. Gracias.